PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. ...8 de marzo... San Juan de Dios. Cada 8 de marzo la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Juan de Dios, fundador de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, la que posteriormente se denominaría en honor del santo Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. San Juan es un símbolo de la vocación de la Iglesia a hacerse ella misma caridad con aquellos que sufren en el cuerpo y también en el espíritu. San Juan de Dios nació en Montemayor, Portugal, el 8 de marzo de 1495 y coincidentemente fue llamado a la casa del Padre también un 8 de marzo, pero de 1550, en Granada, España. Su nombre de pila fue João Cidade Duarte, aunque el mundo lo ha conocido siempre como Juan de los enfermos. João, con tan solo 12 años, tomó rumbo hacia Toledo, España. Allí empezaría su curioso itinerario laboral que lo haría pasar de pastor, su primer empleo, a mercenario a los 27 años, cuando se enlista en la milicia del emperador Carlos I. Poco le faltó para morir ahorcado allí, a causa de un descuido que comprometió a su compañía militar. Después de la milicia, a la que regresó nuevamente para ponerse bajo el mando de Carlos V y combatir a los turcos, empezó a trabajar como librero en Gibraltar, llegando a abrir una pequeña librería propia. Gracias a este oficio tuvo contacto con la literatura religiosa de la época, que dejó una huella profunda en su corazón. Por épocas trabajó como sirviente, momentos en los que pudo ejercer los dones que Dios planificaría más tarde en el servicio a los sufrientes. Finalmente, Juan se hizo enfermero por vocación y convicción, descubriendo que el amor a los que padecen enfermedad era lo que le movía y llenaba el corazón. Juan se asentó allí donde al abrir los ojos veía en cada enfermo a Cristo sufriente, vulnerable, esperando ser atendido y consolado. El santo fundó un hospital en Granada y posteriormente, junto con su grupo de compañeros, constituyó la base de lo que sería la Orden Hospitalaria, dedicada a la pastoral de la salud. Los miembros de la orden estaban dedicados por entero a atender a los pobres y necesitados. En aquel hospital, el hermano Juan trabajaría casi sin descanso durante 10 años. Fueron años duros, con muchas tribulaciones y dolores, que se hicieron llevaderos gracias a la oración. Sin Cristo, nada hubiese sido posible. Son tantos los pobres que aquí llegan, que yo mismo muchas veces me espanto y me pregunto cómo se pueden sustentar, mas Jesucristo lo provee todo y les da de comer, escribió el santo. Juan, cada vez que podía, se ponía en presencia de Dios o renunciaba a alguna cosa que le agradara para mantener contento al Señor y seguir exhibiendo la sonrisa que animaba a sus enfermos. Ellos, desorientados por el dolor, pensaban muchas veces que Dios los había abandonado, hasta que de pronto la sonrisa serena del santo y ademanes cuidadosos les aliviaba el alma. Juan había interiorizado hasta el tuétano que amar al que sufre es razón suficiente para desvelos y sacrificios. Ni cuando su propia salud lo traicionaba, solía resfriarse constantemente, no buscó ni su seguridad ni su comodidad, sino el bienestar del que tenía enfrente. En una ocasión, se produjo un terrible incendio en el hospital y él, poniendo en riesgo su vida, se encargó personalmente de rescatar a los pacientes. Fue auténticamente milagrosa la manera como San Juan atravesó el lugar en llamas una y otra vez, sin sufrir quemadura alguna. Aquel día, ni uno solo de sus pacientes sufrió algún daño. San Juan de Dios, además de ser patrono de los hospitales y centros de salud, lo es de quienes trabajan en ellos, médicos, enfermeros,
administrativos y obreros, es decir, de todos los involucrados en dar salud y preservar el valor de la vida humana. Asimismo, y no es poca cosa, es patrón de los que difunden libros en los que hay verdad, como los libros religiosos o de provecho espiritual. La salud es siempre cosa del cuerpo, pero también del alma. Hoy, su vida y ejemplo de entrega a los sufrientes cobran un sentido especial. Pidamos su intercesión por todos aquellos que se arriesgan en los hospitales y servicios de salud alrededor del mundo para servir a otros. Pidamos también por quienes padecen el dolor del deterioro corporal y la soledad que a veces acarrea la enfermedad. Actualmente los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios, sus hijos espirituales, continúan sirviendo en cientos de centros de salud en los 5 continentes. Ellos son testigos del valor único de la vida humana, que ha de respetarse de manera incondicional. Se cuenta que en Granada se hizo popular el grito de Juan en las noches por las calles: «Haced el bien, hermanos, para vuestro bien». Las gentes salían a la puerta de sus casas y le regalaban cuanto les había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche, se dedicaba a hacer aseo en el hospital y a la madrugada se echaba a dormir un rato debajo de una escalera. Este es un verdadero ejemplo de un héroe de la caridad. El señor obispo, admirado por la gran obra de caridad que Juan estaba haciendo, le añadió 2 palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios, y así lo llamó toda la gente en adelante. Luego, como este hombre cambiaba frecuentemente su vestido bueno por los harapos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte, y así han vestido sus religiosos por varios siglos. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien, y resfriados por ayudar a sus enfermos, la salud de Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaban día y noche, producto de la artritis, pero al fin ya no fue capaz de simular más. Sobre todo la artritis le tenía sus piernas retorcidas y le causaba dolores indecibles. Entonces, una venerable señora de la ciudad obtuvo del señor obispo autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. El santo se fue ante el Santísimo Sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien él había convertido y había logrado que se hiciera religioso y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio odiaba, y después de amigarlos, logró el santo que le ayudaran en su obra en favor de los pobres, como 2 buenos amigos. Al llegar a la casa de la rica señora, exclamó Juan: «Oh, estas comodidades son demasiado lujo para mí, que soy tan miserable pecador». Allí trataron de curarlo de su dolorosa enfermedad, pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo de 1550, sintiendo que le llegaba la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó: «Jesús, Jesús, en tus manos me encomiendo», y quedó muerto, así, de rodillas. Había trabajado incansablemente durante 10 años dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía, y con tanta humildad que, siendo el más grande santo de la ciudad, se creía el más indigno pecador. El que había sido apedreado como loco fue acompañado al cementerio por el obispo, las autoridades y todo el pueblo, como un santo. Después de muerto, obtuvo de Dios muchos milagros en favor de sus devotos y el Papa lo declaró santo en 1690. San Juan de Dios es patrono de los que trabajan en hospitales
y de los que propagan libros religiosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre.